El primer ítem que vamos a abordar con referencia a fallas relativas al video es el de pantalla negra o pantalla con líneas de borrado. Sabemos, supongo yo, todos, pero si de pronto alguno no, que las líneas de borrado es esto. Eso es líneas de borrado. Puede ser de color gris, puede ser más azul, más blanco, el color no importa mucho, eso depende, digamos, de la tonalidad que tenga en ese momento la escala de grises en el televisor, en fin. Pero esto es a lo que nosotros llamamos pantalla lavada con líneas de borrado. Eso se puede presentar en cualquier aparato y entonces partimos de allí. Cuando tenemos ese problema, podríamos comenzar mirando si en la plaqueta de la pantalla, cuya imagen tenemos acá, tenemos la tensión de screen o grilla 2. El valor normal de esa tensión es aproximadamente 300 voltios. Esa tensión de screen está en este lugar. Aquí llega uno de los cables del flyback y viene ajustada desde el potenciómetro inferior del flyback. Aquí mismo dice screen. Esa tensión, si hay líneas de borrado, podría decirse que está muy alta. Si está la pantalla completamente oscura, podría decirse que está baja o que está normal. Eso depende de otras circunstancias. Por lo pronto, en Samsung diremos que ajustamos la tensión de grilla 2 desde modo de servicio. La secuencia en el televisor para entrar a ajustar la tensión de grilla 2 desde modo de servicio, entonces es tener el televisor conectado, apagado, eso se llama en standby, y la secuencia en el control remoto, mute 182 y prende el televisor, power, en el término de medio segundo o máximo un segundo de distancia entre cada tecla para que la secuencia sea entendida por el microcontrolador dentro del televisor. Como estamos con una pantalla negra, no vamos a tener inicialmente ningún reporte que nos diga que el televisor está o no está en modo de servicio. Pero en Samsung, oprimiendo la tecla mute, entonces la pantalla en ese momento debe mostrar video, si estamos en un canal de video, o por lo menos los caracteres de ajuste de grilla 2. Y puede aparecer alguno de estos tres pantallazos que tenemos en la parte inferior. Dice NG y está en rojo cuando el ajuste está subido. Cuando el ajuste es óptimo o está en el punto correcto, se torna verde. Y cuando el ajuste está por debajo, dice NG y el color es azul. El objetivo es hacer que se ponga verde y para eso movemos el potenciómetro de grilla 2, que es el inferior en el flyback, hasta que se torne verde. Si ajusta, si se torna verde, entonces lo dejamos ahí y en el control remoto pulsamos de nuevo la tecla mute. Oprimir la tecla mute nos sacaría del ajuste de grilla 2 para dar paso a la imagen que debería llegar si la causa de la ausencia era el desajuste de esta tensión. Pero supongamos que la imagen vuelve a perderse. Entonces, posiblemente la pantalla está agotada
posiblemente la pantalla está agotada. Pese a que ya mostró verde. Bueno, Sí, aunque haya logrado mostrar verde, a veces al circuito le cuesta mantener la emisión de cada uno de los cátodos. El circuito de compensación de cátodos trata de ajustar las corrientes de rojo, verde y azul de una manera que sean parejas para tener un color lo más bonito posible. Pero cuando se sale del ajuste, el circuito no logra retener la estabilidad y vuelve a mutear la pantalla. Entonces, es posible entonces que la pantalla esté agotada. En ese caso podríamos proceder a una de dos cosas: puentear la resistencia de filamento. La resistencia de filamento es esta que está en este círculo rojito aquí en la base de la pantalla. Eso depende del modelo. Esa resistencia puede ir desde menos de 1 ohmio hasta 2.4 ohmios según el modelo. Nosotros la podríamos puentear sin peligro. Eso hace que tengamos más excitación en la emisión electrónica y puede que haya mejor comportamiento de la pantalla. Ese es un recurso que nos indica que la pantalla ya tiene cierto agotamiento. Y la segunda opción sería pues chispear o bombardear la pantalla. Si alguno dice, hombre, ¿y cómo hago ese procedimiento? Tenemos en los documentos de hoy uno precisamente que está disponible para que lo descarguen sobre cómo elaborar una herramienta para bombardear o chispear la pantalla. Esa herramienta incluye un transformador aislador. Ese transformador puede no ser absolutamente necesario, aun cuando es una herramienta de seguridad. Se puede suprimir el transformador y hacerlo sin él. Ahorita podemos mirar el documento. De todas maneras, ustedes si revisan, lo tienen disponible para que lo descarguen y elaboren su herramienta. Vamos a mirar cuál es la pregunta concerniente a este tema que plantea el compañero Gildardo. Dice una pregunta sobre screen. Me ha pasado en algunos televisores que puedo medir el voltaje de screen y otros como que se cae el voltaje al colocar la punta del multímetro. ¿Por qué? Sí, eso pasa. Resulta que eso depende de la impedancia de salida de la tensión de screen y de la impedancia de entrada del multímetro. Si yo tengo, por ejemplo, una fuente, 300 voltios, que es lo que me da el screen, y le pongo en serie una resistencia, y esa resistencia es de 1 ohmio. Si yo pongo el voltímetro aquí, y lo mido con relación a tierra, la medida naturalmente son 300 voltios. Pero si en vez de poner 1 ohmio, yo esta resistencia la aumento a 1 megomio, y mido, puede que ya no me mida 300 voltios, sino 290 voltios, por decir algo. Y si en vez de ponerle 1 megomio, le pongo una resistencia de 10 megomios en serie a esos 300 voltios, puede que ya la medida que yo tomo con el tester sin haberle puesto ninguna carga a esa fuente, solamente con una resistencia en serie, puede que ya la medida sea mucho menor de 290 voltios, o puede que
ya la medida sea, por ejemplo, 40 voltios. 40 voltios. ¿Por qué? Esta variación de resistencias significa la impedancia de salida de esta fuente de 300 voltios. Entonces, en el flyback, la impedancia de salida de la fuente de screen es realmente alta, en algunos más alta que en otros. Significa, cuando tenemos un televisor en donde al poner el tester se nos cae la medida de la tensión de screen, significa que la resistencia en serie, o dicho de otra manera, la impedancia de salida de la tensión de screen es muy alta. Por esa razón, nuestro tester, aun cuando generalmente tiene una resistencia muy alta, se convierte en una carga que haga suficiente contrapeso y tumbe la fuente. Esa es la razón por la que podemos estar ante esa circunstancia, Gildardo y compañeros. Bueno. Pero ese voltaje, perdón, sí. de screen, digamos que el condensador esté en corto, apaga el televisor. No. No. Que son 300 volts. No apaga el televisor precisamente por esa razón que acabamos de explicar. Y ahí, qué bueno cómo se van hilando las preguntas. ¿Qué hace? Que 300 voltios no me apagan el televisor si los pongo en corto. Y de eso vamos a hablar ahorita en el tema, en el orden del tema que traigo hoy, sería como para más adelante. Pero lo empato en este momento porque tiene que ver con la impedancia. Tiene que ver con la impedancia. ¿Por qué yo podría poner los 300 voltios del screen a tierra y no me apagan el televisor? Son 300 voltios, es mucha tensión, porque la impedancia de salida de ese circuito es alta. Y al ser alta, significa la corriente que voy a llevar a tierra será muy poca. Por esa razón, no se apaga el televisor. Okay. Muy bien. Para Simón, ¿qué propósito tiene la impedancia de salida o de entrada? Más que un propósito, es una característica de un circuito. Yo lo pinto de esta manera. Usted en determinado momento tiene una señal y esa señal tiene un flujo de corriente determinado. Vamos a decir que aquí tenemos una llave, y esa llave nos va a entregar una cierta cantidad de agua. Esa cantidad de agua es una salida. Esa salida vamos a decir que es, por ejemplo, la entrega que hace un circuito de una señal. La señal le entró por aquí y vamos a decir que salió por aquí. Esa señal de salida tiene una determinada capacidad de corriente. Es decir, la cantidad de agua que sale por esta canilla va a ser capaz de llenarme un determinado recipiente en una cantidad de tiempo. Supongamos que yo necesito que en vez de llenarme este recipiente, me llene uno de este tamaño en el mismo tiempo. Parece más bien un costal, pero bueno. Entonces, si yo necesito, en vez de este recipiente superior, necesito este recipiente inferior, ¿qué tengo que hacer? Pues abrir más la canilla, es decir, engrosar el chorro, hacer que el chorro sea más nutrido. Hacer que el chorro sea más nutrido implica entregar más corriente. Ahora, fíjense, cuando todavía no he abierto la canilla más para que me entregue más corriente, significa que tengo una resistencia mayor y por consiguiente el agua que me sale es menor, más poca.
Eso significa una característica de salida que tiene una cierta resistencia. Y en el caso de un transistor, ¿cómo hago yo para que esta salida se convierta en un chorro más grande? Entonces, normalmente a esto le agregan circuitos que amplifican corriente. Un amplificador de corriente, por ejemplo, es otro transistor que ya no me entrega por colector, sino que me entrega por emisor. Entonces, este transistor a su vez recibe la misma señal que saca el primero y me la entrega por aquí. Es la misma señal en voltaje. Es prácticamente el mismo voltaje, pero mucha más corriente. Entonces, eso implica haberle abierto la llave más a esta canilla para poder llenar esta caneca inferior que me requiere más corriente. Este circuito aquí que recibe por base y entrega por emisor, normalmente lo llamamos un buffer. Y la característica es amplificador de corriente. Entonces, Simón, más que utilidad, es una característica de un circuito que en determinado momento, si necesito modificarla, deben existir unas razones para ello y unos procesos concretos para poder lograr amplificar la corriente. Hay circuitos que por naturaleza deben entregar poca corriente y hay otros que por naturaleza deben entregar mayor corriente. Entonces, si yo digo un circuito me entrega poca corriente, significa que tiene mucha resistencia a la salida. Eso se llama salida de alta impedancia. Y un circuito que es capaz de entregarme mucha corriente, es decir, llenarme vasijas muy grandes, significa que tiene poca resistencia a la salida. Eso se llama una salida de baja impedancia. De la misma manera, si yo tengo un circuito a la entrada, por ejemplo, esta caneca, que en este caso es la que recibe, entonces tiene una entrada. Y como tiene la boca tan ancha, significa que es una entrada de baja impedancia, o sea, baja resistencia. Baja impedancia que se expresa con la letra Z. Compárela con una canequita de este tamaño, un tubito. ¿Cuál de los dos, este tubito o esta canecota, opone menos resistencia a que le entre el agua? Pues la grande. La grande tiene menos resistencia a que le entre el agua. Significa que tiene baja impedancia de entrada y esta tiene alta impedancia de entrada. Entonces, la impedancia tiene que ver con la resistencia y se da tanto a la entrada como a la salida. Si la tensión de grilla 2 está caída, puede ser este condensador azul. Este condensador azul podría estar en corto. Este señor. Y a veces pasa. Ese condensador azulito, que es a 2 o 3 kilovoltios, y es más o menos unos 470 picofaradios, 220 picofaradios, puede estar o ponerse en corto. Puede que el corto no sea constante, puede que usted lo mida bien y trabaje mal. Pero la mayoría de las veces el condensador muestra la fuga en una medición
en continuidad o en resistencia. Resulta que ese condensador nos tumbaría la tensión de grilla 2 fácilmente, pero para determinar si esa es la razón propiamente dicha, el procedimiento es retirar el cable de grilla 2, sacarlo, desoldarlo de este supuesto. Este es el puesto por donde él entra si está directamente pegado acá. En este flyback podría estar también ubicado en esta entrada, aquí, y esa entrada tiene continuidad con este punto. Cualquiera de los dos lugares sería el mismo. Entonces usted podría retirar ese cable y medirlo al aire, voltios. Si la tensión no está presente, si el voltaje está caído en el cable estando al aire, la causa es el flyback. Pero eso tiene remedio. Aquí les traigo una fotico no del televisor que estamos viendo, pero una foto que nos ayuda a mirar las 4 conexiones del yugo, a donde nosotros, en una de ellas, vamos a solucionar el problema de flyback cuando la tensión de grilla 2 está caída, porque eso no nos necesita hacer cambiar el flyback. Eso depende también de la facilidad que tengamos a mano, cambiarlo o no. A veces puede ser muy barato, otras veces no, otras veces muy escaso, en fin. Pero el hecho es que si la tensión de grilla 2 está caída y la causa es el flyback, nosotros vamos a ubicar en el televisor este punto, que es como decir el colector de la salida horizontal, el cable rojo del yugo. En ese lugar vamos a hacer un circuito como el que está dibujado aquí. Un diodito rectificador FR307 o uno con características semejantes, pegado directamente a ese punto, aquí lo podemos pegar el diodito en ese lugar, que es el cable rojo del yugo, seguido de una resistencia en serie, o más bien un divisor de tensión compuesto por 2 resistencias. Una que va entre 500K y 1,2 megas. ¿Eso de qué depende? Eso depende de la impedancia de salida de la tensión de grilla 2. Puede que si la impedancia es más o menos alta, nosotros necesitemos variar. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? No necesitamos preguntarle al flyback en términos de impedancia, sino que nosotros nos vamos a dar cuenta si poniendo, por ejemplo, esa resistencia de 500K y un potenciómetro de 2 megas, de pronto el potenciómetro va a comenzar, si lo movemos de extremo a extremo, a echar humo. Si echa humo, significa que esta resistencia aquí debe ser más arriba de 500K. Entonces la vamos a poner de 1 mega, de 1,2 megas, de pronto hasta un poco más alta. Pero, si es al contrario, si este potenciómetro en el extremo superior, o sea, con todos los 2 megas aquí, y con 500K o con 1,2 megas, esta tensión aquí es muy baja, no me llega ni a los 200 voltios, entonces yo aquí debo bajar esta resistencia. En ese caso, este planito no puede dar un valor definitivo porque, repito, las impedancias, como ya lo dijimos, son diferentes en cada salida. Pero este es una solución rápida y fácil. Y este cablecito que tenemos aquí, verde, este cablecito, la punta, es la que vamos a llevar a través de un alambrito a este lugar en el flyback, en la base de la pantalla. Es la que nos va a reemplazar la tensión de grilla 2, o si la queremos meter por aquí y nos da el cablecito para meterlo por aquí, igual.
¿Qué va a servir de filtraje a esa rectificación? El mismo condensador azul que debe estar bueno. Y si no, pues entonces habrá que cambiarlo. Pero es difícil que las dos cosas estén malas al mismo tiempo, el condensador y el flyback. Espero haberme hecho entender. Bueno, Gildardo dice, ahora que veo la imagen del socket, me acuerdo los dolores de cabeza que me dio alguna vez un televisor oscuro. Pues internamente el socket se vuelve conductivo y oscurece el video. O a veces fallan los colores. Eso es cierto, eso es cierto. El socket, sobre todo en épocas en donde, llueve y el televisor está prendido durante la época o durante la tarde lluviosa y entonces se llena de humedad. Esa humedad se recoge en los puntos calientes del televisor y se mete por alguno de los rendijas de este socket y va produciendo, en compañía de la alta tensión y de los elementos metálicos, va produciendo un sulfato adentro de este socket que anula ya sea la tensión de enfoque o la tensión de grilla 2. No es muy común en las zonas costeras. Es muy común en las zonas costeras. Cuando yo trabajé por allá por Buenaventura, era muy recurrente encontrar este tipo de anomalías. Correcto. Eso tiene razón de ser precisamente por ese sulfato que se va generando ahí. Gracias por el aporte de Gildardo. Bueno, entonces, si al retirar el cable de grilla 2 la tensión está presente, o sea, podemos medir los 300, 400, 500 voltios en él, entonces la causa el condensador o fugas en el saltachispas. Y también podría agregarse aquí la observación que dijo Gildardo y Freddy en la base de la pantalla también podría ser. Ahora, ¿qué es el saltachispas? El saltachispas es este roto. Este es un agujero, esta es una rendija por la cual usted puede mirar de lado a lado si se pone la plaquetica al frente de los ojos. Eso se llama un saltachispas. ¿Y qué oficio tiene? Cuando hay una tensión excesiva en ese punto, el aislamiento que provee esa distancia, ese gap entre tierra, que es uno de los dos lados de ese orificio, y la tensión de grilla 2 o cualquier tensión que tenga el saltachispas, va a saltar precisamente la diferencia de tensión, el exceso de tensión va a saltar. Pero a veces, sobre todo por el lado de las soldaduras, es posible que haya suciedad, ya sea de pomada, de humedad, de cualquier residuo que haya como untando o aproximando la rendija. Esa suciedad puede causar también ese problema de falta de imagen. Pero resulta también que a veces los saltachispas no son rotos como en este caso que tenemos aquí agujeros en la plaqueta, sino que están en la base propia de la pantalla. No sé si recordarán algunas bases de Sony que tienen aquí una cantidad de patas metálicas, esas patas externas. Y esas patas externas están proveyendo el saltachispas. Entonces puede ser que internamente dentro de este socket ese saltachispas esté ocasionando el corto que tumbe la tensión de grilla 2. ¿Es el spark gap? El spark gap, correcto. Esa es la traducción de spark gap al español, saltachispas. O es como un neón en algunos. También podría ser un neón. También podría ser un neón. Hay muchos recursos para ese exceso, para drenar ese exceso.